El tema del populismo y del neopopulismo es un tema muy importante, creo yo, porque de alguna manera parece como que en América Latina tenemos olas. Es decir, a veces viene la ola populista, ahora le llaman neopopulista, y a veces se retrae esa ola populista y neopopulista. Pero entonces un poco quizá la pregunta que yo me hago es a qué se debe esas olas populistas y esa retracción de la ola populista o neopopulista. Parecería como que, y esto es quizá una hipótesis, el populismo aparentemente responde a algunas situaciones no únicamente políticas, sino también de tipo económico y de tipo cultural. Y entonces yo voy a tratar aquí de enfocar esta idea de a qué se debe el populismo, el neopopulismo. ¿Hay alguna diferencia entre el populismo antiguo y el populismo actual, que le podemos llamar neopopulismo? Probablemente a ustedes les repartieron un articulito sobre el neopopulismo en América Latina, y entonces ahí creo que es un buen artículo donde explica qué es el populismo, a qué se debe, y entonces yo voy a enfocarlo un poquito diferente, simplemente para no repetir lo que el artículo ese dice y que ustedes seguramente ya conocen bastante bien. Entonces yo voy a comenzar planteando que de alguna manera la región latinoamericana estamos viviendo varias cosas importantes. Por un lado estamos viviendo la globalización. Este es un fenómeno que comienza, algunos plantean desde el siglo XVI, siglo XV, con los descubrimientos geográficos, el descubrimiento de América por parte de Europa, las comunicaciones, etcétera. Pero se ha acelerado, sobre todo en el siglo XX, este proceso de globalización. En este momento, Jaime me comentaba de que para hacer una taza de café se necesitan algo así como 127 personas, y no se diga para hacer un teléfono celular o una computadora, es decir, son miles y miles de personas. Y vamos a tener en cualquiera de nuestros objetos, aún lo más sencillo como una taza de café, vamos a tener muchísimas personas de muchísimos países que están interviniendo. El café creo que no es aquí de América, sino que el café aparece en Etiopía o en Yemen hace algunos cientos de años, y entonces viene para acá. Entonces, desde allá, cuando nos tomamos una taza de café, estamos tomando algo que ya está globalizado. Ya sea que lo produzcan aquí en Guatemala o en Salvador o en cualquiera de estos países, el café ya es un producto globalizado. Y no se diga, por ejemplo, cosas como la computadora, que tendrá chips japoneses, a lo mejor está ensamblada en Taiwán, con tecnología americana, con un procesador, es decir, X o Y o Z. Es decir, la globalización es un fenómeno que existe y América Latina lo está viviendo. Algunos más, otros menos de los países, pero estamos viviendo la globalización. Por otro lado, América Latina es un continente pobre y desigual. Solamente África nos gana en eso. África es el único continente que es más pobre y más desigual que América Latina. Asia, Oceanía, Australia, Europa son más ricos y menos desiguales. Y esto es otro de los temas bien importantes. ¿Cómo está distribuido el ingreso? Porque de alguna manera, si por ejemplo nosotros vemos este famoso índice de Gini, que lo que hace es mide la desigualdad en el ingreso o en cualquier otra característica, pero aquí lo usamos básicamente para medir la desigualdad o la igualdad en el ingreso, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en América Latina, los países más igualitarios, excepto Cuba, Cuba es el país más igualitario en América Latina, quizá porque es el país más pobre o uno de los países donde la pobreza se distribuye más equitativamente. Pero el hecho es que Cuba es el país más igualitario de América Latina. Tiene un índice de Gini de 30, mientras que los demás países tienen
entre 45 y 55. Honduras creo que es el país que tiene una distribución peor del Gini aquí en América Latina, que es 55. Guatemala anda por 53, etcétera. Es decir, entonces nos encontramos con que es un continente pobre y desigual. Ahora, para de alguna manera enfrentar este problema de la pobreza y la desigualdad, es que se han inventado soluciones. Por ejemplo, se ha inventado el neopopulismo, o se ha utilizado el neopopulismo como una receta para eliminar o para tratar de resolver el problema de la pobreza y de la desigualdad. Es decir, y yo me voy a enfocar básicamente en, cuando hablemos de neopopulismo, de que esta es una de las causas de que en América Latina exista esas olas neopopulistas. Si América Latina no fuera tan pobre y no fuera tan desigual, el neopopulismo no tendría muchas oportunidades de crecer y de enraizarse y de trabajar aquí, ¿no? Entonces nos encontramos con que el neopopulismo, el clientelismo, el capitalismo corporativo son de alguna manera elementos que se han planteado como posibles soluciones a esta desigualdad y a esta pobreza. ¿En qué consiste cada una de estas cosas? El neopopulismo vamos a estar hablando un poco más, pero podemos pensar, por ejemplo, el clientelismo, que es una forma en donde los sistemas políticos de alguna manera intentan resolver esto. Por un lado, aprovecharse de los clientes, es decir, de gente que va a recibir favores específicos de un partido político o de un régimen político, para obtener a cambio de esos favores apoyos políticos. Por otro lado está el capitalismo corporativo o corporatista, que de alguna manera quizá podríamos pensar es el padre o la madre del populismo. Un poco de historia. El populismo en América Latina aparece ya así con mucha claridad en los años 30. En México aparece en Argentina, aparece en Brasil. Ahora, ¿de dónde viene o cuál es el origen de ese populismo? Podemos pensar quizá que el populismo está relacionado con este capitalismo corporatista. ¿Qué significa eso? Recordemos que, por ejemplo, en el año 22, en 1922, Benito Mussolini hace su marcha sobre Roma y establece el sistema que le llaman fascismo. En el año 33, Hitler toma en Alemania el poder de una manera democrática y de alguna manera construye en lo que va a ser el sistema nazi, que es un tipo de fascismo. En 1929, en México, después de prácticamente 20 años de guerra civil, se hace el pacto político que todavía sigue vigente. Un pacto político que da origen al Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el PRI, que a pesar de que ahora es el PAN el que gobierna, sigue siendo el mismo sistema político, no ha cambiado. Ahora, ¿en qué consiste este sistema, ya sea el fascista, el nazi, el mexicano? O podríamos pensar quizá también en 1917-18 y después en 1922, Lenin en la Unión Soviética establece el sistema soviético socialista, que también se parece a esto. Es decir, capitalismo corporativo. Bueno, en América Latina nos encontramos en los años 30, ya Argentina también, después con el peronismo en los años 40, y es esta institución de un capitalismo corporativo. ¿Qué significa eso de un capitalismo corporativo? Bueno, básicamente, de alguna manera, lo que vemos en este capitalismo corporativo es que son las grandes corporaciones las que son dueñas del capital. Pero no son las corporaciones únicamente privadas, sino son corporaciones muchas veces estatales. Es decir, y entonces nos encontramos con que en este capitalismo corporativo tenemos las grandes empresas estatales o paraestatales. En México todavía tenemos Pemex,
Hasta hace unos años estaba Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, Aeroméxico. De hecho, en México teníamos alrededor de 1,200 empresas paraestatales. Empresas que iban desde cabarets, hacían, es decir, fábricas de bicicletas. Es decir, teníamos de todo. La gran parte de la economía estaba manejada, manipulada por el Estado. Esto le podemos llamar capitalismo corporatista. Ahora, ¿y qué ventaja tiene el capitalismo corporatista? ¿Por qué se está ligado con el populismo? Bueno, porque básicamente nos encontramos con que este capitalismo corporatista o corporativo, en donde el Estado controla gran parte de la economía, tiene la capacidad, por ejemplo, de dar subsidios a sus clientes. Entonces, por ejemplo, la energía eléctrica, en México todavía tenemos la Comisión Federal de Electricidad, que es la que produce toda la electricidad y vende toda la electricidad en México. Hace todavía 6 meses existía una segunda empresa que era Luz y Fuerza del Centro, pero ya desapareció. Ahora tenemos una sola empresa que produce toda la electricidad y vende toda la electricidad en México. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, el gobierno puede decir a los pobres les vamos a dar una tasa, es decir, una tarifa. A los ricos otra tarifa, a los industriales otra tarifa. Ahora, si se portan bien los industriales, les podemos dar una tarifa más baja. Si los pobres me apoyan electoralmente, les vamos a dar una tarifa preferencial, etc. Es decir, el capitalismo corporatista o corporativo es un mecanismo muy bueno para lograr clientes. Y de alguna manera el populismo tiene que ver con esto, lograr clientes, lograr apoyos políticos. ¿Ok? Lo vemos ahorita, por ejemplo, en Venezuela, con el presidente Chávez. El presidente Chávez tiene ingresos por el petróleo y entonces él los reparte como quiere. Y tiene el apoyo popular. Es decir, no podemos decir que Chávez sea un dictador, no podemos decir que haya hecho un golpe de Estado, sino simplemente él tiene los recursos y los reparte clientelísticamente, y de esa manera tenemos tenemos un régimen que le podríamos llamar neopopulista. Por ejemplo, en América Latina, esto es impresionante, hay 190 millones de pobres. Es decir, este es uno de los problemas más grandes y que es una de las fuentes del populismo. No creo yo que hubiera regímenes populistas o neopopulistas si en América Latina no hubiera tantos pobres. En México se considera que hay 50% de la población es pobre. Entonces, ahí hay una base política muy utilizable para estos gobiernos populistas. Aún cuando, por ejemplo, México desde hace alrededor de 20 años no tiene un régimen estrictamente populista, sin embargo existe la tentación de hacerlo. Con excepción de la África, América Latina es la región más desigual. El 10% más rico percibe el 48% de los ingresos, el 10% más pobre solo el 1.6% en promedio en América Latina. En los últimos 15 años, la pobreza bajó 1 punto en América Central, pero aumentó del 25 al 31% en la región andina, y en el cono sur bajó un poco. En México las cifras no están muy claras. El gobierno dice que la pobreza ha bajado, pero sin embargo hay otras estimaciones, otros datos que parece ser que en los últimos años, sobre todo los años de la crisis, 2008, 2009, la pobreza ha aumentado. ¿Cómo crear riqueza? Yo creo que si queremos enfrentar el tema del populismo, lo importante sería ver cómo podemos crear riqueza. Porque si el diagnóstico que yo estoy presentando es que el populismo y el neopopulismo tienen que ver con la pobreza y la desigualdad, entonces sería muy importante ver cómo podemos crear riqueza. Por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones políticas de corto y de mediano plazo para lograr la generación de riqueza? Hay algunas recetas que han sido exitosas en el mundo. Por ejemplo, tenemos el caso, es decir, tenemos un poco una receta general, es el comercio libre es una receta que enriquece a los países y a las personas.
aquí en Lamarroquín se promueve esta idea del comercio libre. Tenemos, por ejemplo, Muso, Manuel Ayau, recientemente fallecido, escribió un librito que se llama No Suma Cero, en donde básicamente usando la teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas, muestra cómo en una transacción libre, en una interacción de comercio, de una transacción libre, todo mundo gana. Y eso es cierto. De alguna manera, el comercio beneficia a las dos partes que comercian. Ahora, el comercio básicamente lo hacen los individuos, no lo hacen los países. O lo hacen las empresas o las corporaciones, pero no lo hacen los países. Entonces, una de las posibles soluciones para generar riqueza y por lo tanto enfrentar el populismo y el neopopulismo sería el comercio libre. Ahora, ¿eso será cierto o es simplemente una idea, una ideología aquí de la gente de Lamarroquín? Bueno, quizá habría que pensar en lo siguiente. Esos regímenes populistas, vamos a pensar en Chávez, o vamos a pensar quizá en Fidel Castro, o vamos a pensar a lo mejor en Evo Morales, o algunos de estos señores que están en la actualidad en América y que la gente los califica como populistas o neopopulistas. ¿A ellos les gusta o les conviene el comercio libre? Y podemos ver que probablemente no les gusta demasiado el comercio libre. Aquí en Guatemala, el comercio libre tampoco parece ser que les guste mucho. Y lo más interesante es que no solamente quizá al gobierno no le guste mucho el comercio libre, sino tampoco a los empresarios les gusta el comercio libre. Es decir, nos encontramos con que para que haya populismo o neopopulismo, no solamente es el gobierno, el dictador, el jefe de Estado, sino que aparentemente tienen apoyos importantes. Por ejemplo, de los empresarios, por ejemplo, de la gente pobre. Es decir, de alguna manera nos encontramos con que el populismo, y no voy a estar llamando neopopulismo, es decir, neopopulismo es el actual, pero el populismo requiere de apoyos políticos de los distintos grupos de la sociedad. Es decir, no es cierto que Chávez simplemente está ahí por la fuerza, no es cierto. A él lo apoyan muchos grupos sociales. A los gobiernos populistas los apoyan grupos sociales. A Juan Domingo Perón en la Argentina lo apoyaban grupos sociales. En México, durante toda la etapa populista, lo apoyaban grupos sociales. Es decir, entonces nos encontramos con que de alguna manera no es una cuestión de la voluntad de un individuo. Evo Morales gana elecciones, tiene apoyos. Menem en Argentina, Fujimori en Perú tenían apoyos. Algunos de estos lograron mejorar la situación económica, otros no, pero de alguna manera tienen apoyos. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para de alguna manera lograr realmente abatir la desigualdad y la pobreza? Porque esta es la base de lo que sería el populismo. Y entonces, por ejemplo, tengo algunos puntos, la construcción de instituciones adecuadas. Esto es lo que a mí más me gusta. De alguna manera yo creo que el problema no son los individuos, el problema son las instituciones. Aquí en Guatemala, desde hace unos 3 o 4 años, se comenzó a trabajar en un proyecto que probablemente ustedes conocen, que es el proyecto de ProReforma. Es unas reformas constitucionales que aquí en Guatemala se trataron de implementar. Y la idea era hacer unos cambios en la Constitución para lograr instituciones más adecuadas. Instituciones que permitieran el crecimiento rápido de la economía, la distribución en una especie de trickle down, de rama de la riqueza, eliminar estas protecciones a algunos empresarios que se benefician especialmente de esa protección, y entonces hacer una economía mucho más moderna, una economía más activa, una economía que funcionara. Pero, ¿cuáles son esas instituciones requeridas? Nos encontramos, por ejemplo, con que, es decir, si hacemos nosotros un análisis de los países que han sido más exitosos,
nos encontramos con que una de las instituciones más necesarias para lograr el crecimiento económico es lo que le llaman el Estado de Derecho, el rule of law. Mientras no haya el rule of law, probablemente no va a haber crecimiento económico, o por lo menos no va a ser un crecimiento económico rápido. Pero el rule of law o el Estado de Derecho es algo que, por lo menos en México, yo me he dado cuenta de que la mayor parte de la gente, no entiende qué es el rule of law. Muchas personas, por ejemplo, confunden el término de Estado de Derecho con el Estado de legalidad. Y las dos cosas son importantes, el Estado de Derecho y el Estado de legalidad. El Estado de Derecho, a mí me gusta ponerle entre paréntesis que el Estado de Derecho es el rule of law, significa básicamente la protección que tienen los individuos frente a la actividad del Estado. Es decir, la protección que tenemos en nuestros derechos frente a la actividad del Estado. Por ejemplo, esto tiene que ver con el due process, el proceso debido, en donde el gobierno no puede, vamos a decir, encarcelarme, no puede ejecutarme, no puede entrar a mi casa, no puede quitarme mi propiedad, si no es mediante un proceso debido. Es decir, entonces el rule of law o el Estado de Derecho significa instituciones que le ponen el alto al gobierno. Mientras no tengamos instituciones que le pongan el alto al gobierno, instituciones efectivas que le pongan el alto al gobierno, no vamos a poder crecer bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un estado de inseguridad. Vamos a estar en una situación donde cualquier gobernante, ya sea en el nivel municipal, en el nivel estatal, por ejemplo, cuando tenemos un sistema federal, o en el sistema federal, en el sistema central, el gobierno puede hacer lo que quiera con nosotros, meternos a la cárcel, cobrarnos impuestos, simplemente porque le da la gana, quitarnos nuestra propiedad, ya sea confiscación o expropiación, y entonces, al no tener esa seguridad personal sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, sobre nuestras propiedades, pues no vamos a estar a gusto, quizá no vamos a invertir ahí, o por lo menos si tenemos dinero, pues a lo mejor vamos a tener una parte de mi dinero aquí en Guatemala y otra parte la voy a tener en otra parte donde yo sienta que es más seguro. Muchas veces por eso las fugas de capital hacia los Estados Unidos o hacia Europa, porque en Estados Unidos, en Europa, existe un sistema, un rule of law, un Estado de Derecho mucho más eficaz y más efectivo que en nuestros países. Bueno, entonces tenemos que tener el rule of law, pero tenemos que tener también el Estado de legalidad, que a mí me gusta llamarlo, es decir, usar la palabra alemana, que es el Staatsrecht, que es cuando se aplica la ley. Y desgraciadamente en algunos países nuestros, yo hablo básicamente de México, pero creo que México se parece mucho a todos los demás países, no se aplica ni la ley, o el Staatsrecht, el Estado de legalidad, ni se aplica el rule of law. Entonces estamos en una situación de indefensión los ciudadanos. Entonces, si queremos realmente comenzar a cambiar nuestros países, yo creo que tendríamos que crear instituciones que permitan la aplicación del Estado de Derecho, la defensa de los ciudadanos, y por otro lado, que apliquen la ley. Las dos cosas son muy importantes. Me gusta a mí hacer una comparación. Por ejemplo, en la Alemania nazi, o bien en la Unión Soviética, existía un estado de legalidad. Las leyes se aplicaban. No importa si las leyes eran buenas o eran malas, pero las leyes se aplicaban. Y la gente sabía a lo que se tenía. Si yo era judío en Alemania nazi, yo sabía que no podía estar en la universidad, que no podía ser abogado, que no podía esto, que no podía lo otro, etc. Las leyes se aplicaban. Por otro lado, el rule of law no existía ni en el Estado nazi ni en el Estado soviético. Allí era básicamente la voluntad del legislador, pero no había una protección real a los derechos de los individuos. Y entonces, si el gobierno decía, hagas esto, se hacía, pero eso tampoco ayuda. Ahora, esto hay que modularlo de alguna manera, porque entre un lugar, México, donde no existe ni el rule of law, ni el estado de legalidad, o un estado como el soviético o el nazi, donde sí se aplica la ley, el estado nazi o el estado soviético funcionaba mejor que un país donde no existe ni una ni otra cosa.
Es decir, ahora, lo ideal es tener estos dos elementos, el rule of law y el Staatsrecht, el Estado de Derecho y el Estado de Legalidad. Ahora, no solamente necesitamos esas instituciones del Estado de Derecho y el Estado de Legalidad, necesitamos otras cosas también. ¿Cómo le hacemos nosotros para hacer que la ley se aplique? Y entonces tenemos aquí necesidad, por ejemplo, de un sistema judicial adecuado. Los jueces son los que van a decidir cómo se aplica la ley. Si los jueces son buenos, vamos a tener de alguna manera un estado de legalidad o un estado de derecho. Pero, ¿entonces qué? ¿Tenemos que buscar ciudadanos que sean extraordinariamente buenos? Es decir, santos, con aureola y todos les ponemos ahí su aureola. No, porque de alguna manera, el problema no son las personas. Esto es otro de los elementos que aquí se estaba planteando en ProReforma. No, no son las personas. El problema son las instituciones. Entonces, ¿cómo hacemos para tener buenos jueces? ¿Cómo le hacemos? A lo mejor tendríamos que pensar en cosas así bien pedestres. Por ejemplo, pagarles bien. No sé si, por ejemplo, aquí en la Marroquín está la Escuela de Derecho. Y la Escuela de Derecho es bastante buena. Yo pienso, y por eso estoy aquí, que la Marroquín es probablemente una de las mejores o la mejor universidad de Guatemala. Bueno, pero cuando uno le pregunta a los estudiantes de Derecho, son alrededor de 200 estudiantes de Derecho, ¿cuántos de ustedes quieren ser jueces? Levantan la mano 2 personas. Es decir, solamente 2 personas quieren ser jueces. Eso es grave, porque los jueces son los que van a aplicar la ley. Pero los muchachos, los mejores muchachos de la mejor universidad, de la mejor escuela de Derecho en Guatemala, solamente 2 quieren ser jueces. Los demás quieren ser abogados corporativos. Porque un abogado corporativo gana $300 por hora, mientras que un juez a lo mejor gana el equivalente a un día de trabajo para un abogado corporativo. A lo mejor gana $2,000 al mes, cuando un muchacho en un día puede ganar esos $2,000. Entonces tenemos que pensar cuáles son los incentivos para ser juez. Por un lado está el salario, el sueldo, que tendría que ser un buen sueldo. Por otro lado, tendríamos que pensar en que el juez quizá valdría la pena que fuera vitalicio. Es decir, que hubiera una carrera de juez, donde yo puedo entrar a lo mejor de joven, terminando mi licenciatura, y después me puedo pasar 20 o 30 años de juez, siendo con un buen salario, con un buen retiro, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer buenos incentivos para los jueces. Pero no solamente los jueces, necesitamos los ministerios públicos también. Porque uno de los problemas que hay en estos países es la inseguridad. En Guatemala, yo hice una estimación hace 3 o 4 años, el número de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 48. La cifra actual puede ser a lo mejor 42 o puede ser 51, es decir, pero más o menos anda por ahí. Creo que Salvador anda peor que Guatemala. ¿Tienen alguna cifra ustedes de cuántos homicidios por 100,000 habitantes en Salvador? Yo me imagino que debe andar también 50, 50 y algo. 56. O sea que, o 55. Sí, es decir... Bueno, pero... Sí. Que hacen que se dispare, pero realmente los mantenidos son 55, pero a veces los eventos la disparan. No, eso pasa. Y yo, por ejemplo, decía de Guatemala 48, pero algunas cifras aquí del gobierno dicen que ha bajado un poco eso, pero de todos modos nos encontramos en los 40 altos, en los 50 en Salvador. Ya es epidemia para claro, en los Estados Unidos es 5 por 100,000 y en Europa es 2, 1,5, 2. Es decir, esto ya es grave, la violencia que puede haber en estos países. Ahora, pero no solamente entonces está la violencia que de alguna manera impide, digamos, el crecimiento económico. Los empresarios
y sobre todo si nos interesa tener, por ejemplo, inversión extranjera directa, los empresarios americanos, europeos, van a pensarlo en venir a vivir a Salvador o a Guatemala porque hay un costo que es muy claro. Necesitan seguridad privada porque no hay seguridad pública. Aquí en Guatemala, la cifra que tenemos es de que hay alrededor de 20,000 policías, pero hay 150,000 guardias privados. Es decir, esto es grave, pero todavía es peor lo siguiente. Alrededor solamente de 3% de los delitos son castigados. Hay una enorme impunidad. Y hay una enorme impunidad por la falta de policías, hay una enorme impunidad por los ministerios públicos que quizás no saben hacer su trabajo, hay una enorme impunidad por los jueces que a lo mejor son corrompibles. Entonces nos encontramos con que tendríamos que cambiar también el sistema judicial. Es decir, no basta solamente con el rule of law o el estado de legalidad, sino tendríamos que buscar formas de hacer que el sistema judicial funcione. Pero, y aquí viene un tema que es bien grave, y que es, bueno, si queremos un buen sistema judicial, nos va a costar el sistema judicial. Tenemos que tener impuestos, tenemos que cobrar impuestos. Y a nadie le gusta cobrar impuestos. A ningún gobierno le gusta cobrar impuestos. Porque el impuesto trae un costo político. Es decir, si yo tengo un sistema clientelístico, a mí me encantaría regalar a la gente las cosas, pero no me gusta cobrar. Porque cobrar significa que la gente va a decir, ¿y por qué te voy a pagar a ti? Bueno, además yo no veo en qué se gasta. Además, yo como ciudadano digo, los gobiernos son corruptos. Entonces, demuéstrame que tú vas a ejercer bien el gasto, demuéstrame que no te vas a robar la lana, demuéstrame esto, demuéstrame el otro. Pero cobrar impuestos a nadie le gusta. Pero sin embargo, no podemos tener seguridad, no podemos tener un Estado de derecho, un Estado de legalidad, si no cobramos impuestos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para lograr cobrar impuestos y que la gente, no que esté contenta, porque nadie está contento de pagar impuestos, pero cómo le hacemos para cobrar impuestos y que de alguna manera sean impuestos adecuados, suficientes, para lograr lo que queremos hacer en la sociedad? Entonces, ¿perdón? Usar bien Bueno, esa es una de las cosas, la transparencia. Exacto. Tenemos que tener entonces también instituciones que aseguren la transparencia fiscal. Es decir, y por otro lado tenemos que tener un sistema fiscal relativamente justo. Es decir, no se vale que nada más unos paguen y los demás no paguen. Entonces tenemos que tener un sistema donde a todo mundo le podamos cobrar y le podamos cobrar una cantidad justa. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo organizamos nuestro sistema fiscal? ¿Vamos a hacer un sistema fiscal redistributivo? Es decir, a los ricos les cobramos más y a los pobres les cobramos menos o les damos dinero. ¿O vamos a cobrarles a todo el mundo parejo? Y entonces aquí tenemos toda una serie de preguntas sobre las instituciones fiscales. Es decir, no solamente la transparencia de cómo gasta el gobierno, sino cómo cobramos. Porque el gastar es fácil. Es decir, yo como padre de familia o como esposo me doy cuenta de lo diferente que es cobrar y gastar. Es decir, yo de alguna manera tengo que ganar dinero. Mi esposa no trabaja más que en la casa y entonces yo le tengo que dar el dinero a ella. Y entonces para ella es muy fácil gastar, pero para mí es muy difícil ganar el dinero. Entonces, aquí tenemos un problema grave. Eso es igual que allá. ¿Perdón? Es igual, en todas partes es igual. En todas partes es igual. Es la historia de siempre. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Esa es la pregunta. Entonces, por ejemplo, tenemos países o tenemos países donde solamente unos cuantos pagan los impuestos y el resto no paga impuestos, ya sea porque están en la economía informal, ya sea porque la base gravable es pequeña,
ya sea porque solamente unas cuantas personas cumplen realmente con sus obligaciones y el Estado no puede cobrar, no tiene capacidad, vamos a decir, física o administrativa para cobrar. Entonces nos encontramos con que tendríamos que pensar también en eso. ¿Cómo le hacemos para cobrar? Ahora, un poco, la reforma fiscal. Este es un tema para todos los gobiernos. Vamos a hacer reforma fiscal. Pero, ¿qué es la reforma fiscal? Desde el punto de vista del gobierno, la reforma fiscal es cómo cobro más. Y es lo que yo estoy diciendo ahorita. Pero desde el punto de vista de los ciudadanos es, bueno, justifícame tu gasto. Entonces, tenemos que pedirle al gobierno que justifique su gasto. Ahora, ¿qué es el gasto justificado del gobierno? Y aquí, claro, depende mucho de la filosofía que tiene uno. Algunas personas dirían, el fin del gobierno es únicamente dar seguridad y justicia, el estado mínimo. Lo único que tiene que hacer el gobierno es dar seguridad y justicia. Entonces, vamos a pensar, si esta es mi filosofía o la filosofía política de mi partido, pues entonces vamos a ver cuánto cuesta la justicia, cuánto cuesta la seguridad, y eso es lo que te vamos a dar, un pequeño gasto administrativo para que cumplas con esas dos funciones, seguridad y justicia. Habría otros que piensan que el Estado tiene también otras funciones, no nada más seguridad y justicia. Y entonces podríamos pensar educación. A lo mejor el Estado tiene obligación de dar educación. A lo mejor el Estado tiene que dar seguridad social. A lo mejor salud. Es decir, aquí tenemos un poco la idea del capital humano. El gobierno debe invertir ¿en qué? Seguridad y justicia. Pero además, capital humano. Y capital humano, que en esta época globalizada es lo más importante, es más importante que los recursos naturales, más importante que la geografía, más importante que casi cualquier cosa, es el capital humano. Entonces, un capital, si queremos nosotros tener un buen capital humano, tenemos que invertir en educación y salud, no hay de otra. Una población saludable y bien educada va a generar riqueza. Bueno, esta es otra filosofía. Es decir, algunas gentes dirían, no, el Estado no tiene por qué hacer eso. El Estado no tiene por qué hacer inversión ni en capital humano, o sea, salud y educación, sino lo único que tiene que hacer es seguridad y justicia. Es una filosofía diferente. Cada uno de los partidos, cada uno de los individuos, tenemos quizá una filosofía un poco diferente al respecto. Sí, por favor. Bueno, solo regresando al factor común de los países que se han desarrollado, solo son 5, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial para acá, Corea del Sur, Hong Kong, que es Estado, ¿verdad? Hong Kong, Taiwán, Israel y Singapur. Chile, ¿verdad? No, Chile no logra todavía el desarrollo, no lo va a pasar a país desarrollado. Okay, pero esos 5 que se han desarrollado, los factores en común, tú los mencionas ahí, pero hay otros que sí me gustaría ver qué es lo que han logrado. Ellos tienen un estrés poblacional, o sea, todos son sobrepoblados, más poblados que China por kilómetro cuadrado. ¿Qué influencia tuvo eso? No tienen recursos naturales. En común ellos no tienen recursos naturales. No es democracia, porque no todos son democráticos, ni fueron democráticos, pero sí desarrollaron el libre comercio acompañado por un plan de nación que iba el gobierno a la par del libre comercio desarrollando diferentes procesos innovadores o tecnológicos que les daba el primer lugar en el mundo. Malasia va así, por ejemplo, con los guantes, etc. La educación era relacionada con la empresa y el desarrollo del país, pero no solo educación en capital humano, porque sacamos médicos e ingenieros, pero no hay una relación con lo que el mercado laboral o hacia un plan de nación para que esa educación tenga un fruto realmente adecuado. Todo eso estudio de la comparación de los 5 países que se han desarrollado, ¿qué más han visto? O sea, ¿qué es lo que han, o sea, ¿qué se puede trasladar a países como Guatemala o El Salvador? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, una de las características de casi todos estos países exitosos es que son chiquitos, es decir, no son países grandes. Entonces, aquí tenemos una cosa interesante, porque Salvador es chiquito, Guatemala es chiquito, es decir, todos los países de Centroamérica son chiquitos. Por ejemplo, yo soy en México, yo nací en un estado que se llama Durango, que ahora está muy famoso por el pasito duranguense y por el Chapo Guzmán. Bueno, pero Durango es 12,000 kilómetros más grande, 12,000 kilómetros cuadrados más grande que Guatemala.
Y no sé cuántas veces será que Salvador, porque Salvador es más chiquito que Guatemala. Pero entonces a lo que voy es, México es un país enorme. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 20 veces casi que Guatemala. 200 veces más que El Salvador. Imagínense. Pero estos países chiquitos, podemos pensar en Singapur, Hong Kong, podemos pensar en Taiwán, Corea del Sur no es tan chiquito, pero vamos a pensar en Corea del Sur, Israel, son países manejables. Hace muchos años yo estuve con Daniel Bell, un sociólogo bastante famoso. Él escribió su libro más famoso, se llama La sociedad postindustrial. Y entonces, en una conversación que tuve con él, él me comentó, en el mundo actual, estamos hablando de 1990, pero él estaba ya previendo el futuro, dice, en el mundo actual, los países, los estados-nación, son demasiado grandes para la participación política y demasiado chicos para la eficiencia económica. Y entonces, básicamente, la idea de él era grandes estados-continente, vamos a decir Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, Europa, como una sola comunidad económica, pero formada por distintas unidades políticas. Quizá podríamos pensar, Centro y Norteamérica podrían llegar a ser en un momento dado una cuestión que pudiera funcionar, un gran mercado económico, pero por otro lado, una descentralización o política sumamente fuerte. Aquí, de hecho, en Guatemala y lo mismo en México, yo hace unos 15 años, bueno, realmente 12 o 13 años, estuve cerca del que fue después presidente Fox, de Vicente Fox. Y nosotros le estábamos proponiendo a Fox, y ahora aquí en Guatemala estamos pensando en algo parecido, crear, vamos a decir, ciudades libres, que pudieran estar construyendo instituciones adecuadas para esa región, para ese grupo humano. Por ejemplo, aquí en Guatemala se ha estado hablando de que, por ejemplo, un grupo de empresarios podría comprar, vamos a decir, 100 kilómetros cuadrados o 200 kilómetros cuadrados allá en la costa, por el Petén, por ejemplo. Y entonces decirle al gobierno guatemalteco, mira, nos das 100 o 200 kilómetros cuadrados, te los vamos a pagar, nos vas a dejar libres, manos libres. Aquí no se van a aplicar las leyes de Guatemala, va a ser un enclave. Y entonces nosotros vamos a... una especie de Singapur o una especie de Hong Kong. Claro, vamos aquí a aplicar lo que nosotros creemos que vale la pena para construir una ciudad exitosa, ¿sí? Y entonces vamos a decir, aquí va a haber pocas leyes, exagerando, va a haber 3 leyes, no matar, no robar y no mentir. Es decir, 3 leyes, es decir, quitamos a los 10 mandamientos, 3 mandamientos nada más, ¿sí? La idea es, vamos a generar esta sociedad en un lugar despoblado y vamos a establecer las instituciones que nos gusten a nosotros. Claro, vamos a establecer a lo mejor una cuota de participación. En lugar de impuestos le vamos a llamar una cuota de participación. ¿Quieres vivir aquí? Te vamos a cobrar $1,000 al año. Y entonces, con eso vamos nosotros a arreglar lo que tengamos que arreglar. Habrá a lo mejor otro grupo de empresarios o de gente, es decir, no tienen que ser empresarios, que digan, ok, nosotros queremos otros 100 kilómetros cuadrados en tal parte, y entonces lo que vamos a hacer es un Estado soviético. Es decir, todo va a estar planificado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces tenemos 3, 4, 5 ciudades a competir una con otra a ver cuál funciona mejor. Y los que funcionen mejor van a ser un buen ejemplo. Los que no funcionen, la gente va a decir, yo no quiero vivir en ese lugar, no quiero que me estén vigilando, no quiero pagar el 95% de mis ingresos en impuestos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sistema de competencia de instituciones. Habrá instituciones mejores, instituciones peores. Y de esa manera podemos ir escogiendo las que funcionen bien, ¿sí? Es decir, esta es utopía, pero a lo mejor se podría hacer, porque efectivamente son estados pequeños los que han sido más exitosos. Por ejemplo, yo estuve en Singapur hace
hace unos 5 o 6 años, y una cosa que a mí me pareció bien interesante era parte de lo que tenía que ver con los subsidios. Aquí en La Marroquín estamos en contra de los subsidios, pero yo pienso que a veces los subsidios pueden ser buenos. Por ejemplo, sobre todo cuando son subsidios al revés. ¿Cómo es eso? En Singapur, la idea era generar incentivos para ser más productivos. Entonces, las empresas menos productivas pagan más impuestos y las empresas más productivas pagan menos impuestos. Esto es exactamente al revés de lo que muchos gobiernos piensan. Ahora, ¿funciona eso? Sí. Es decir, ¿y cómo medían la productividad de una empresa? Bueno, básicamente le preguntan, o los datos que tiene la empresa que decir es, ¿cuánto le pago yo a mis trabajadores? Si yo les pago, vamos a decir, $10 por hora, significa que son más productivo, soy más productiva como empresa, que si le pago $5 por hora. Si le pago $5 por hora, es porque soy menos productivo. Si le pago $10, es que soy más productivo, y si le pago 15, soy todavía más productivo. Entonces, yo le voy a dar un subsidio a los que son más productivos. Les cobro menos impuestos. Es decir, una tasa menor de impuestos. Eso a mí me pareció genial. Me pareció genial. ¿Ah? Y así podemos pensar en muchos detalles de cómo ir construyendo las instituciones. Instituciones adecuadas para crecer, para generar riqueza, y de esa manera enfrentar el peligro del populismo. Ahora, ¿cómo? Y viene el punto todavía más difícil. ¿Cómo vendemos esa idea? ¿Cómo la vendemos? Porque ese es el punto importante. Es decir, no, yo por ejemplo, que he sido consultor, digo, no, pues esta idea es buenísima, pero se la presento al político y el político me dice, me encanta tu idea, pero ¿cómo voy a vender esto de que les voy a cobrar más impuesto a los pobres? Sí, por favor. Sí, una pregunta. Con lo que usted decía de los estados, de las regiones libres, eso a mí me parece bien, pero y no fue esa la idea de la creación de los países, digamos, porque más o menos así fueron surgiendo los países y se fueron deteriorando, y fueron grupos de poder que, entonces, al final tiene que haber alguien que controle siempre, pues, que a mí me parece eso, porque es están dentro de un estado más grande, pues, pero yo creo que esa fue la idea de los países al principio. Mire, voy a tomar esto para administrar esto, y ahí empezó todo el... Bueno, de hecho, por ejemplo, en el siglo XIX o el siglo XVIII, era muy importante ser un país grande, mientras que en la actualidad ya es menos importante ser un país grande. Si eres más chiquito es más fácil de controlar. Pero ¿por qué era importante ser un país grande? Porque, por ejemplo, los recursos naturales eran importantes. Entonces, un país como Estados Unidos, que tiene 6 o 7 millones de kilómetros cuadrados, tiene muchos recursos. Tiene mares, tiene petróleo, tiene gas, tiene hierro, tiene carbón, tiene todo. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos a Petén, vamos a pensar aquí en esto de Guatemala, la ciudad libre, si nos vamos a Petén, pues no vamos a tener más que huizaches o mezquites o no sé qué, es decir, pero no vamos a tener nada. Pero en la actualidad los recursos naturales ya no son importantes. Es más, los recursos naturales a veces es una maldición. En México un poeta, Velarde, dijo que el petróleo que México tenía era un recurso que se lo había escriturado el diablo. Y Venezuela sería mucho mejor si no tuviera petróleo. Es decir, disposición los estados cualquier cantidad de plata. Sí, entonces nos encontramos con que ahora los recursos naturales ya no es lo básico. Ahora es la población, el capital humano, la tecnología, que tiene que ver con capital humano. Es decir, la tecnología la inventamos los humanos. Bueno, pero entonces, por otro lado, los estados grandes, vamos a decir Estados Unidos o la Unión Soviética, eran estados que cuando había guerras convencionales, era importante tener mucha gente. Es decir, un ejército de 10 millones de gentes es mucho más poderoso que un ejército de 50,000 gentes, obvio. Pero en la actualidad lo que importa es la tecnología. Y entonces tenemos el caso de Israel, o tenemos los gringos que van y atacan a Irak con unos cuantos soldados. Irak tenía, no sé, 200, 300 mil soldados, pero con unos cuantos cohetes acaban con ellos en una semana. ¿Sí? Es decir, en este momento ya tampoco es importante tener demasiada gente.
Lo que es importante es tener gente bien preparada, bien alimentada, bien educada, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a...? Por ejemplo, hay una historia que probablemente ustedes ya oyeron y a lo mejor se ha dado en otros países, pero allá por los años 50, 53, 54, en México había un presidente que era muy listo, muy zorro le llamábamos, ¿sí? Es decir, muy hábil, muy listo. Y entonces uno de sus secretarios, en México son secretarios, no ministros, uno de sus secretarios le dice, señor presidente, mire lo que está pasando en Europa. Hubo una guerra en Europa, hubo millones de muertos y finalmente el que ganó fue los Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos les está dando el plan Marshall y Europa está creciendo y está desarrollándose y todo. Entonces le dice, ¿por qué no le declaramos nosotros la guerra a Estados Unidos? De esa manera nos van a dar hasta por debajo de la lengua. Pero entonces le dice, ¿y si ganamos? ¿Y si ganamos? ¿Sí? Bueno, eso ya no es posible. Es decir... No, pero hay una película de eso. Yo se la recomiendo. El del ratón. El rugido del ratón. El rugido del ratón, claro. Exactamente, es de Peter Sellers. Pero entonces tenemos que en la actualidad realmente pelear guerras ya no es lo mismo que antes. Ya no necesitamos un ejército de 200,000 conscriptos o lo que sea. Ahora necesitamos unos cuantos cohetes, ¿sí? Y podemos pegarle a cualquiera. Ok, entonces ya no se requiere esos países grandes. Y entonces quizá uno de los aspectos es países chiquitos. Países chiquitos que saben qué quieren, que se especializan en un nicho. Por ejemplo, Singapur tenía la idea de convertirse en el primer estado totalmente cibernético. Y entonces pusieron líneas de fibra de vidrio y Wi-Fi y todo esto, porque querían ser el país con una mayor capacidad de comunicación del mundo. No sé si lo han logrado o no, pero tienen que tener un nicho. Un nicho. Los países ya no pueden ser, es decir, ya no pueden tener todo. Ahora deben especializarse en algo, pero en algo que valga la pena. Por ejemplo, hablamos del café hoy en la mañana, porque estábamos tomando una taza de café. Y entonces, allá por el 91, yo hice un estudio sobre cuánta energía se requiere para producir $1 de PIB, del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y entonces, usando esto, es decir, hice como 80 países, una estimación de 80 países, en este sentido. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En Guatemala produce café. Y no sé si Salvador produzca café también. Bueno, ¿cuánto cuesta un kilo de café? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? ¿$2? La libra. Como sea. ¿Cuánto? $10 un kilo de café tostado. Ok, es decir, no me importa mucho la cifra, porque a lo que voy es lo siguiente. En Guatemala o en Salvador se produce un kilo de café tostado y cuesta $10. En Suiza producen una pastillita de Viagra que cuesta $6 y tiene 10 gramos. Puedo poner el caso de un perfume Chanel 5, que uno compra una onza y son $50, ¿sí? Entonces, obviamente, Guatemala o Salvador, si lo que van a especializarse es producir café, perdón por la palabra, están jodidos. Es decir, no se vale. Sí, es decir, porque lo que deberían de producir era Viagra o Chanel o alguna de esas cosas que vale mucho con poquita energía y es decir, con mucho trabajo mental, pero con poquita energía y poquito esfuerzo, y no tenemos que tener 200 personas recogiendo toneladas de café para producir unos cuantos miles de dólares. ¿Sí? Es decir, otra vez, tenemos que especializarnos en algo de alto valor agregado. ¿Qué es el alto valor agregado? Ahora, ¿cómo le hacemos para generar incentivos para producir alto valor agregado? Otra vez, ahí está. Entonces yo tengo la impresión de que, de alguna manera, la clave es cómo generamos riqueza.
¿Dónde generamos riqueza? ¿Cómo le hacemos? Porque mientras seamos un país pobre y desigual, vamos a tener la tentación populista. Es decir, no se trata de otra cosa. Los populistas van a estar ahí porque ellos van a tener clientelas políticas si es que tenemos la mitad de la población pobres, la mitad de la población que no tiene educación, son fácilmente manipulables. Entonces yo estoy insistiendo, la explicación del populismo o el neopopulismo en América Latina tiene que ver con la pobreza y la desigualdad, básicamente, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ponerle mucha cabeza a cómo le hacemos para eliminar estas dos condiciones, que es lo que produce el populismo. ¿Cómo le hacemos? Y entonces ahí tenemos los ejemplos que nos habías dado tú, pero no solamente esos. Tenemos el caso de Irlanda, tenemos, por ejemplo, el caso de Noruega. Noruega es un país chiquito, tiene 4 millones de habitantes, pero tiene, claro, ahí tenemos el caso del petróleo del Mar del Norte, pero pensaron ellos bien las cosas, porque al final de cuentas todo el dinero que están ganando del Mar del Norte lo están invirtiendo y lo están haciendo un fondo soberano, de tal manera que ahorita cada noruego tiene ya en su fondo $400,000. Entonces, hay otro gobierno que está haciendo bien las cosas. Es otra vez un país chiquito, Vanuatu. Vanuatu es una isla en el Pacífico que es básicamente abono. Pero entonces ellos están vendiendo el abono, vendiendo el guano. Pero ellos, cuando vendan todo el guano, la isla va a desaparecer, porque es eso, ¿sí? Pero entonces ellos, lo que venden, es un país como de 20,000 habitantes. Pero ellos están guardando el dinero, de tal manera que cuando la isla se hunda, porque ya no hay guano, y ya está abajo del mar todo, pues ellos a lo mejor se van a ir a Estados Unidos con $200,000, $300,000 cada uno en la bolsa. Bueno, es decir, es inteligente aprovechar el recurso, pero no gastárselo en tonterías, ¿sí? Entonces hay que aprovechar, hay que saber cómo hacer las cosas. Claro, Salvador no va a desaparecer, ni Guatemala va a desaparecer, es decir, no están formados por guano, ni van a ir a hundirse en el mar, pero entonces habría que pensar cómo le hacemos nosotros para, de alguna manera, generar riqueza y luego para, de alguna manera, asegurarnos de que sea una riqueza sostenible, una capacidad, podemos llamarle industrial, o una capacidad productiva que sea sostenible. Y para esto tenemos que ser muy hábiles. Hay un dicho que tenía un amigo mío, el director del SIDAC en México. Él tenía un cuadro enfrente de su escritorio que decía, el león se tiene que levantar temprano para cazar a las gacelas. Las gacelas tienen que correr más rápido, pero todos estamos de alguna manera compitiendo. Si yo quiero comer, tengo que correr más rápido que la gacela. Si la gacela quiere sobrevivir, tiene que correr más rápido que el león, o por lo menos que la gacela más lenta, ¿sí? Y eso es parte de lo que ahora... Claro, es decir, en el mundo actual, no importa si yo corro muy rápido, lo importante es correr más que otros. Y aquí está el problema con América Latina, que otros están corriendo más rápido que nosotros. Y los únicos que corren más lento que nosotros son los africanos. Pero yo con esto terminaría ya ahorita y les diría, básicamente tenemos que aprender a correr y correr rápido. Pero no importa tan rápido, lo que importa es correr más rápido que los más lentos, ¿ok? Y esto es bien importante, de veras, porque ese es el mundo actual y es el mundo del futuro. Y a lo mejor los populistas a veces nos pueden hacer correr, pero son carreras que no van a ser sostenibles. Un comentario. Los recursos naturales no siguen siendo primordiales, pero siguen siendo importantes en el desarrollo de los pueblos. Lo mismo la educación, la salud, es decir, es importantísimo, sobre todo la educación. Pero hay factores, además de eso, que parecen importantes en la generación de riqueza. Vea usted que tenemos, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Argentina, por ejemplo, un país rico en recursos naturales, tiene una riqueza humana fuerte en profesionales, en científicos,
No obstante, desde 1930 para acá, Argentina da vueltas de gato para abajo, y esos problemas. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la vía que usted acaba de colocar, y que yo quisiera comentar en paréntesis el valor agregado, porque como usted dice, algo pasa. Si los que estudian eso era un hondureño, el doctor Moncada, que inicia todo esto, vea que termina en la Viagra, pero comienza aquí por Honduras, este tipo estudia en El Salvador, pero ¿por qué se fue para Inglaterra? Entonces, hay algo, y ese algo puede ser, además del Estado de Derecho, las tradiciones, como por ejemplo, ser puntual, ser responsable, ver los compromisos con seriedad. No basta ser culto, no basta ser instruido, no basta tener recursos, sino que hay que tener ese plus. Y en ese caso, yo consideraría que esto también tiene que ver mucho con la cultura política. Y si vamos a enfrentar el populismo que se fundamenta en la pobreza y en la desigualdad, tenemos que trabajar ese plus. Ese era mi comentario. Bueno, sí, claro, esto es muy importante. Yo diría que es parte de la educación, pero estoy de acuerdo, puede tener que ver con la cultura. Por ejemplo, ¿en qué sentido yo creo que es parte de la educación? Tiene que ver con un proceso probablemente de urbanización. Porque, por ejemplo, en el campo, muchos de nuestros países son básicamente rurales. En el campo, lo que importa es cuándo sale el sol y cuándo se mete. No importa el reloj. Mientras que en la ciudad tenemos que usar el reloj. Aquí en La Marroquín usamos el reloj y decimos vamos a comenzar a las 9 y comenzamos a las 9. Y terminamos a las 10 y terminamos a las 10. Pero eso es porque tenemos reloj. Eso es una cultura urbana. ¿Ok? En el campo, yo trabajé 2 o 3 años cuando era en la finca que tenía mi familia, ya le llamamos rancho. Pero en el rancho el tiempo no cuenta. Es decir, no cuenta de la misma manera que en la ciudad. Entonces, parte de la educación de los niños tendría que ser esos hábitos de puntualidad, de decir, vamos a comenzar a... Sí, por favor. Entonces, tiene que haber hábitos, por ejemplo, de higiene también, hábitos de, vamos a decir, el civismo quizá, de decir buenos días, buenas tardes, de saludar, etcétera, etcétera. Es decir, claro, esto es bien importante, pero esto tiene que ver con una cultura, como usted lo dice, una cultura que se va dando y que tiene que ver con que seamos una cultura urbana, una cultura rural, etcétera. Sí, es decir, es muy importante, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, allí vendría quizá parte de esta cultura política que se habla. A mí me pareció muy curioso que en Inglaterra, en el Parlamento, ¿sí?, están de un lado los conservadores y del otro lado los liberales. Y en medio hay un pasillo con unas rayas rojas de un lado a otro. Me dicen que la distancia entre las dos rayas rojas es la de 2 espadas, porque era para que no se fueran a dar de espadazos las gentes que se estaban peleando los liberales y los conservadores, ¿sí? Es decir, hay una cultura política que de alguna manera se tiene que ir formando. No sé si ustedes han visto los informes en México en los últimos años, donde la gente se levanta y patea y etcétera. ¿Perdón? No lo dejan hablar. No lo dejan hablar al presidente. Claro, entonces, y es parte de una cultura política que se ha venido generando en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, quizá porque se le ha perdido el respeto al presidente, porque el presidente no ha sabido ganarse el respeto. Quizá, es decir, no es solamente culpa de los malos. Es decir, para que haya baile, para bailar tiene que haber 2, ¿sí? Entonces, pero todos estos son detalles muy importantes, muy importantes. Sí, por favor. Su preparación y experiencia en la parte jurista, ¿qué opinión tiene usted de los jueces que se les tapa el rostro y la experiencia que se ha visto en Argentina, incluso para condenar menores cadena perpetua y cosas así, pero más que todos los jueces con cubierto el rostro? Bueno, a mí me parece que quizá en cierto momento eso podría justificarse en cuanto que a los jueces no se les puede dar la protección adecuada. Y en ese sentido, si los jueces se sienten vulnerables, pues no van a poder juzgar realmente como deben juzgar, es decir, de una manera imparcial. Me imagino que eso pasaría si yo soy juez y voy a juzgar a un narcotraficante, por ejemplo a la Barbie, que ahora está de moda, ¿sí? Probablemente yo le voy a decir, no hay pruebas, te dejo libre, porque de otra manera, claro, pero
Pero ahí lo que habría que pensar, a mí no me gusta la idea de jueces sin rostro, pero lo que habría que pensar es cómo le hacemos para darle protección a esos jueces y para además asegurar que esa protección sea efectiva. En los Estados Unidos yo recuerdo hace como unos 15 o 18 años, ha habido dos casos que yo recuerdo en los Estados Unidos. Uno de un individuo que estaba en la corte y entra al juzgado y mata al juez, y creo que al secretario. Bueno, en San Antonio, Texas, eso fue en Nueva York, en San Antonio, Texas, hubo el caso de un individuo que a su vez tiene un par de cómplices, entran al juzgado, rescatan al que estaba, al condenado o al culpable, lo rescatan y se llevan al juez de rehén y al juez lo asesinan. Bueno, en Estados Unidos son los dos únicos casos que yo recuerdo en los últimos 20 años de que un juez es asesinado por un delincuente. Pero ahí inmediatamente todo el gobierno, tanto estatal como federal, se le echan encima, buscan, los agarran y los condenan. Es decir, para asegurarse de que no vuelva a suceder. Porque el problema es la impunidad. El problema es que si solamente 3% de los delitos son juzgados y condenados, hay un gran incentivo para ser delincuente. Yo hago el siguiente cálculo. Vamos a pensar que yo gano 100,000 quetzales o pesos o lo que sea al año, 8,000 mensuales. Y resulta que en México son 3 o 4% los casos que son condenados. Bueno, entonces yo hago mi cálculo. Voy a secuestrar a un empresario por, vamos a decir, un millón de pesos. Yo estoy ganando 100,000 pesos al año, ¿ok? Entonces, por 1,000,000 de pesos, yo voy a secuestrar a un empresario. No tiene que ser un empresario grande, 1,000,000 de pesos. Bueno, mi probabilidad de que me condenen es 4%. La pena máxima en México son 50 años. O sea que mi pena efectiva son 2 años. O sea, yo voy a gastar $200,000, 200,000 pesos, que son 2 años de trabajo, y voy a ganar 800,000, que son el equivalente a 8 años. Pues claro que vale la pena ser delincuente. Ahora, si aumento mi probabilidad de que me condenen, el gobierno aumenta o la sociedad aumenta la probabilidad de condenar a un delincuente, no del 4%, sino vamos a decir al 15% o al 20%, no tiene que ser al 100%, pero vamos a aumentarlo a 20%, entonces ya no es un costo-beneficio adecuado. Es decir, la impunidad es el problema. Sí, por favor. En su opinión, doctor, América Latina, pero especialmente Centroamérica particularmente, ¿va a tener una tendencia hacia el neopopulismo o hacia el liberalismo en la próxima década? En su opinión. Yo me temo que el camino que vamos siguiendo es hacia el neopopulismo. Y esto es, por un lado, tenemos la crisis internacional. Estados Unidos está creciendo muy lentamente, existe el peligro de que vuelva a entrar en recesión. Estos países básicamente dependen de la economía americana, del comercio con los Estados Unidos, y entonces yo creo que vamos a tener más pobreza y más desigualdad. Si hay más pobreza y más desigualdad, yo diría que vamos a ir caminando rumbo al neopopulismo. Espero estar equivocado. Sí, por favor. Quería hablarnos así brevemente sobre la transparencia en las políticas de ayuda social. ¿Qué significa ayuda social? Bueno, básicamente una de las formas de generar riqueza o de disminuir la pobreza, cualquiera de las dos, es subsidios. Ahora, ¿cómo deben ser los subsidios? Los subsidios en general deben ser así puntuales, limitados en el tiempo y específicamente orientados a un grupo. Por ejemplo, en México durante muchos años se tuvo un subsidio a la tortilla. La tortilla es el alimento básico en México. Maíz hecho una tortilla diferente a las que usan en El Salvador y a las que usan aquí. Pero la gente pobre y la gente rica come tortillas. Bueno, había un subsidio a la tortilla. Bueno, eso significa que Carlos Slim, que come tortillas, pero que tiene 60,000 millones de dólares en la bolsa, a él le estaban dando subsidio también. Es decir, entonces no hay que dar el subsidio a la tortilla, hay que dar el subsidio a los pobres que comen tortilla. Y entonces en México se inventó una cosa que un poco en broma le llamaban la tarjeta pobremático.
en donde a la gente le daban una tarjeta, y con esa tarjeta la gente podía ir a comprar la tortilla a la mitad o a la tercera parte del precio. Es decir, ese es un subsidio correcto. Por otro lado, también tenemos cosas como, por ejemplo, oportunidades en México, en donde a la gente pobre, hay un padrón de gente pobre, le dan una cantidad mensual para educación, salud y alimentación, salud y educación. No estoy seguro si son 600 pesos al mes por cada niño que la gente tiene. Se lo dan a la mujer, no al marido, para que no se lo vaya a emborrachar. Entonces, esos son subsidios que podrían funcionar. Habría que pensar cuáles son los mejores subsidios, cómo hacerle, etcétera. Es decir, pero la idea es las políticas de ayuda social que son necesarias porque no queremos tener una revolución, no queremos tener que la gente se levante en la calle y salga a robar tiendas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener algún tipo de ayuda a la gente pobre. Ahora, pero tiene que estar bien diseñada, bien enfocada, por un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber condiciones. A eso me refería yo con la transparencia en las políticas de ayuda. ¿Sí? ¿No cree usted que las dos razones básicas, por un lado la ignorancia o falta de suficiente educación, y por otro lado, la gran, inmensa tolerancia a la corrupción? La corrupción es un tema importantísimo. Quizá hoy en la tarde yo pueda platicar un poco sobre esto, porque la corrupción, ¿a qué se debe la corrupción? Samuel Huntington, hace muchos años, ¿perdón? A los pocos salarios, a los bajos salarios. No, Samuel Huntington nos dice que la corrupción, y yo estoy de acuerdo con él, la corrupción surge del exceso de leyes. Mientras más leyes tenemos, hay más corrupción. Porque para hacer cualquier trámite, tengo que pasar de una ventanilla a otra, a otra, a otra, y entonces para acelerar el trámite, tengo que darle un dinerito aquí y un dinerito allá, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción, entre otras cosas, no nada más, surge por el exceso de leyes, por el exceso de trámites administrativos, por una administración pública ineficiente.